El 3 de enero de 2026 quedará marcado en los libros de historia no como el día de una liberación, sino como el inicio de una fractura global sin precedentes. Mientras las pantallas de televisión en Florida mostraban al presidente Donald Trump celebrando el éxito de la Operación Resolución Absoluta desde su residencia en Mar-a-Lago, el resto del mundo comenzaba a levantar un muro diplomático contra la Casa Blanca. La captura quirúrgica de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el corazón del Fuerte Tiuna fue una proeza táctica incuestionable, pero el costo estratégico ha resultado ser una pesadilla que el economista y analista Richard Wolff califica como el principio del fin de la hegemonía estadounidense. Wolff explica que lo que Trump vendió como una victoria contra el narcoterrorismo es percibido por la comunidad internacional como una violación flagrante del derecho internacional que ha dejado a los aliados tradicionales de Washington en una posición de rechazo absoluto. La orden definitiva fue dada a las 10:46 de la noche del 2 de enero, desencadenando una maniobra cibernética que dejó a Caracas en la oscuridad total. 150 aviones militares, entre drones, cazas y bombarderos, despegaron de 20 bases distintas para neutralizar los radares venezolanos. En menos de 3 horas, los comandos de la Fuerza Delta irrumpieron en el búnker presidencial, encontrando a Maduro y Flores en su habitación. Sin embargo, lo que debió ser un aplauso unánime se convirtió en un silencio sepulcral en Bruselas, Berlín y Madrid. Richard Wolff señala que el uso de la fuerza militar para cumplir órdenes judiciales de una corte interna estadounidense sienta un precedente que aterra incluso a los gobiernos más democráticos. Según Wolff, la administración Trump ha desmantelado el concepto de soberanía nacional, enviando el mensaje de que cualquier líder que no se alinee con los intereses de Washington puede ser extraído de su propia cama por un comando extranjero. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Pam Bondi, ha presentado 4 cargos formales relacionados con el tráfico de cocaína y la posesión de armamento pesado, pero el análisis de expertos como Wolff va más allá de los expedientes criminales. Se trata de la economía del petróleo y de una reconfiguración agresiva de la doctrina Monroe. Los líderes mundiales han observado con horror cómo Trump, apenas horas después de la captura, se refirió a las reservas venezolanas como si fueran propiedad directa de las corporaciones estadounidenses. Esta retórica de apropiación ha provocado que potencias como China y Rusia cierren filas, no necesariamente para defender la figura de Maduro, sino para proteger un sistema global donde la ley no sea dictada unilateralmente por el inquilino del despacho oval. China ha calificado el acto como una agresión terrorista y ha exigido la liberación inmediata del mandatario, advirtiendo que el suministro de energía global no puede estar sujeto a los caprichos militares de una sola potencia. Incluso en América Latina el panorama es de un aislamiento creciente para Washington. México, Brasil y Colombia han emitido comunicados conjuntos rechazando las acciones unilaterales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al declarar que México no aceptará que este modelo de intervención se extienda por la región. Richard Wolff argumenta que Trump se encuentra ahora acorralado por su propia audacia, ha logrado capturar al enemigo número 1, pero ha perdido la confianza de sus socios comerciales y estratégicos. El vacío de poder en Caracas, ocupado temporalmente por Delcy Rodríguez bajo la vigilancia estrecha de Marco Rubio, no es garantía de estabilidad. Al contrario, es una mecha encendida en un continente que recuerda con dolor las intervenciones del siglo XX. La euforia inicial de los exiliados en Miami contrasta con el temor en las calles de Caracas, donde el sistema represivo, ahora liderado por Diosdado Cabello desde las sombras, se ha vuelto más feroz ante la humillación sufrida. Trump tiene al hombre, pero ha perdido al mundo. El análisis del doctor Richard Wolff se centra
en una herida que sangra directamente en el corazón del sistema financiero global, la confianza. Wolf sostiene que la captura de Nicolás Maduro no fue solo un acto de fuerza militar, sino una declaración de guerra económica que ha hecho que incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos comiencen a cuestionar la seguridad de sus propios activos. Al utilizar el sistema financiero y la fuerza bruta para derrocar a un mandatario y congelar de manera permanente los activos de una nación soberana, la administración Trump ha acelerado, según Wolf, el proceso de desdolarización global. Los líderes de la Unión Europea, aunque críticos del régimen de Maduro, ven con pavor cómo Washington utiliza el dólar como una masa para golpear a quienes no se someten. Este temor ha provocado una reacción en cadena en los mercados de materias primas, donde el precio del barril de petróleo ha experimentado una volatilidad no vista en décadas, no por la escasez, sino por la incertidumbre jurídica sobre quién controla realmente las reservas más grandes del planeta. Wolf explica que el aislamiento de Trump no es solo diplomático, sino estructural. Mientras la Casa Blanca celebraba, las capitales financieras del mundo evaluaban el riesgo de mantener sus reservas en bancos estadounidenses. El mensaje enviado es claro. Si Estados Unidos decide que tu gobierno es ilegítimo, tus cuentas serán confiscadas y tus líderes extraídos. Este precedente ha empujado a naciones de ingresos medios y potencias emergentes a buscar refugio en el bloque de los BRICS, fortaleciendo una arquitectura financiera alternativa que debilita el poder de sanción de Washington. La soberanía, un concepto que parecía sagrado en los tratados internacionales, ha sido redefinida por la fuerza y esto ha dejado a Trump caminando solo en un escenario donde sus socios tradicionales prefieren mantener una distancia prudente para evitar ser arrastrados por el torbellino de la inestabilidad que ahora consume a Venezuela. La situación en el terreno, según los informes de inteligencia económica que Wolf cita, es de un caos controlado por intereses corporativos. La entrada de figuras como Elon Musk en la narrativa de la reconstrucción venezolana ha levantado sospechas en los centros de poder de Pekín y Moscú. No se trata simplemente de una transición democrática, sino de una subasta de recursos nacionales bajo la vigilancia de fusiles estadounidenses. Richard Wolf argumenta que esta percepción de saqueo moderno es lo que ha provocado que líderes mundiales que anteriormente se mantenían neutrales ahora condenen abiertamente la operación. La falta de un plan de transición que incluya a la comunidad internacional y no solo a los designados por Washington ha dejado a la diplomacia de Estados Unidos en un callejón sin salida. El Departamento de Estado intenta convencer al mundo de que esto es un acto de justicia, pero el mundo ve un ejercicio de poder crudo y unilateral. Incluso dentro de los círculos académicos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la crítica de Wolf resuena con fuerza. Él señala que la captura de un líder extranjero en su propio territorio, sin el respaldo de una coalición internacional legítima o una resolución clara de las Naciones Unidas, coloca a Estados Unidos en la categoría de un Estado que opera al margen de las normas que él mismo ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial. Esta erosión de la autoridad moral es lo que realmente ha acorralado a Trump. Ya no cuenta con el beneficio de la duda. Cada movimiento que hace la nueva administración interina en Caracas es visto como una orden directa de Mar-a-Lago, lo que deslegitima cualquier intento de estabilización real. El mundo ha decidido darle la espalda a Trump porque temen que el próximo objetivo de esta justicia selectiva y militarizada pueda ser cualquiera de ellos, transformando la geopolítica en una jungla donde solo sobrevive el más fuerte, ignorando por completo los tratados de paz y comercio que sostienen la civilización moderna. La fractura en la alianza transatlántica se ha vuelto evidente en las últimas 72 horas, transformando lo que la Casa Blanca esperaba que fuera
un desfile de felicitaciones en un juicio público contra la política exterior de Donald Trump. Richard Wolff enfatiza que el aislamiento de Washington no proviene de una simpatía por el régimen depuesto, sino de un pavor sistémico a la arbitrariedad del poder militar estadounidense. En las salas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ambiente es de una tensión eléctrica. Francia y el Reino Unido, aliados históricos que suelen caminar en sintonía con los intereses de seguridad de Estados Unidos, han optado por una abstención crítica, negándose a validar la legalidad de la Operación Resolución Absoluta. Wolff argumenta que estos líderes ven en la captura de Nicolás Maduro una caja de Pandora abierta. Si un presidente puede enviar fuerzas especiales a capturar a un jefe de Estado bajo cargos de una corte local, entonces ningún líder en el mundo, por muy legítimo que sea, está a salvo de ser el próximo en la lista, si sus intereses chocan con los de la administración de turno en Washington. El análisis de Wolff se vuelve más incisivo al observar la reacción de las potencias emergentes. India y Turquía, pilares del comercio euroasiático, han calificado la acción como un acto de piratería internacional. Para estos países, el hecho de que comandos estadounidenses hayan operado en suelo venezolano sin una declaración formal de guerra o un mandato claro del derecho internacional rompe el precario equilibrio que sostenía la paz global desde mediados del siglo XX. Richard Wolff señala que el mundo ha dejado de ver a Estados Unidos como el garante del orden para verlo como el principal agente del caos. Esta percepción ha llevado a que líderes mundiales le den la espalda a Trump, buscando refugio en un bloque defensivo que ya no reconoce a Washington como el árbitro moral del planeta. La soledad de Trump en la cumbre de emergencia convocada de manera virtual es el reflejo de una potencia que, aunque posee el martillo más grande, ha perdido la capacidad de convencer a los demás de que sus clavos son los correctos. En el ámbito económico, Wolff destaca que el costo de este aislamiento será pagado por el ciudadano estadounidense a través de una reconfiguración de las rutas comerciales. El petróleo venezolano, ahora bajo custodia militar de facto, no fluye hacia los mercados con la facilidad esperada. Las empresas europeas que tenían contratos vigentes se encuentran en un limbo legal, temiendo que cualquier transacción sea vista como una colaboración con una ocupación ilegal. Esta parálisis ha provocado que el precio de la gasolina en Estados Unidos comience una escalada preocupante, erosionando el apoyo interno que Trump tanto necesita. Mientras tanto, en los pasillos del Vaticano, el Papa Francisco ha emitido un mensaje velado pero contundente sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos, sumándose al coro de voces que exigen una solución política y no una imposición militar. Wolff sostiene que esta condena moral es el golpe más duro para la narrativa de Trump, quien intentó pintar la operación como una cruzada de liberación religiosa y democrática. El impacto en la arquitectura de defensa global es igualmente sísmico. Richard Wolff explica que la captura de Maduro ha servido como el catalizador perfecto para que la Unión Europea acelere sus planes de autonomía estratégica y una fuerza de defensa propia, independiente de la OTAN. Los líderes europeos han comprendido que depender de un aliado que puede cambiar las reglas del juego de forma tan radical y peligrosa es un riesgo que ya no pueden permitirse. Así, Trump se encuentra acorralado no solo por sus enemigos declarados, sino por la desconfianza sembrada entre sus propios socios. El mundo le ha dado la espalda porque ha comprendido que la doctrina de la fuerza sobre el derecho no construye un futuro estable, sino una era de incertidumbre, donde la economía y la paz dependen del humor de un solo hombre. Wolff concluye que el éxito táctico de extraer a Maduro será recordado como el fracaso estratégico que enterró definitivamente el siglo americano, dejando a Washington navegando solo en un océano de hostilidad diplomática. La parálisis en las cancillerías europeas se refleja con una intensidad aún más dramática en las calles de Caracas,
donde el vacío dejado por Nicolás Maduro ha sido llenado por un aire de sospecha y traición. Richard Wolff argumenta que la estrategia de Donald Trump, ejecutada por figuras como Marco Rubio, no tuvo en cuenta la resiliencia de las estructuras de poder paralelas que el chavismo construyó durante más de 2 décadas. El nombramiento apresurado de un consejo de transición, con la figura de Delcy Rodríguez bajo una vigilancia asfixiante, ha sido visto por los sectores más radicales del ejército venezolano, no como un paso hacia la democracia, sino como una claudicación ante el imperialismo. Wolff señala que mientras el mundo le da la espalda a Trump, dentro de Venezuela, el personaje de Diosdado Cabello se ha erigido como el muro de contención de la vieja guardia. Cabello, consciente de que tiene una diana en la frente tras la caída de su jefe, ha movilizado a las milicias y a los colectivos, creando un escenario de guerra civil latente que Washington parece incapaz de gestionar sin una presencia militar permanente. Un detalle que ha comenzado a circular en los círculos de inteligencia y que Richard Wolff subraya como el símbolo de la vulnerabilidad total es el misterio del reloj de Nicolás Maduro. Según investigaciones recientes, el dispositivo que el mandatario portaba en su muñeca el día de su captura no era una simple pieza de lujo, sino un caballo de Troya tecnológico proporcionado por la inteligencia estadounidense meses atrás bajo una fachada comercial. Este nivel de infiltración, que permitió a los comandos de la Fuerza Delta conocer el pulso exacto y la ubicación precisa de Maduro en cada segundo del apagón cibernético, ha generado una paranoia colectiva entre los líderes mundiales. Wolff explica que si un jefe de Estado puede ser rastreado y extraído mediante un objeto tan cotidiano, la diplomacia se convierte en un juego de espionaje donde no existen zonas seguras. Esta desconfianza es la que ha llevado a que mandatarios de potencias como Rusia intensifiquen sus purgas internas, alejándose aún más de cualquier posible diálogo con la administración Trump. La situación humanitaria, lejos de mejorar con la supuesta liberación, se ha visto agravada por el bloqueo logístico. Los puertos están bajo control militar estadounidense, pero la distribución interna de alimentos y medicinas se ha detenido debido a que las redes locales de transporte, controladas por el partido oficialista, se niegan a colaborar. Richard Wolff advierte que el intento de Trump de asfixiar económicamente al régimen para forzar una rendición total está en realidad golpeando a la población civil que ya ha sufrido décadas de miseria. Los flujos migratorios que la Casa Blanca prometió detener con la caída de Maduro han visto un repunte desesperado hacia las fronteras de Brasil y Colombia, ya que la incertidumbre de un conflicto armado interno supera el miedo al régimen anterior. Los líderes latinoamericanos, al observar esta marea humana que amenaza con desestabilizar sus propias economías, han reforzado su rechazo a las medidas de Trump, acusándolo de haber encendido un incendio en la región sin tener los extintores necesarios para apagarlo. Wolff concluye que el aislamiento de Trump se debe a su negativa a reconocer que Venezuela no es una empresa que se puede reestructurar mediante un golpe de mano ejecutivo. La complejidad del tejido social y el peso de los intereses internacionales, desde las deudas contraídas con China hasta las inversiones petroleras de compañías indias, requieren una diplomacia de filigrana que la actual Casa Blanca ha sustituido por la fuerza bruta. Mientras tanto, en los centros de poder de Pekín, se observa con atención cómo Washington intenta imponer su voluntad utilizando a Venezuela como un laboratorio para un nuevo orden mundial, donde el derecho internacional es una sugerencia y no una obligación. Este espectáculo de poder sin control es lo que ha unido a enemigos y aliados en un frente común de silencio y rechazo hacia Donald Trump, dejándolo como un líder que, aunque ha capturado a su presa, se encuentra atrapado en una red de su propia creación, sin amigos, en el escenario global y con una Venezuela
que se desmorona entre sus dedos. Mientras Nicolás Maduro aguarda su primera comparecencia formal en una corte federal de los Estados Unidos, el foco de la tormenta geopolítica se ha desplazado hacia la red invisible que sostuvo al régimen durante décadas. La nueva élite de herederos y familiares directos que Richard Wolff describe como el colchón financiero de la revolución. Según el análisis de Wolff, la captura del mandatario ha activado una persecución sin precedentes contra los llamados príncipes rojos, los hijos y allegados de la alta cúpula chavista que, lejos de las consignas socialistas, gestionaron fortunas incalculables en paraísos fiscales y propiedades de lujo en Europa y el sur de Florida. La fiscal general designada Pam Bondi ha dejado claro que el proceso judicial no se limitará a los delitos de narcotráfico y terrorismo, sino que buscará desmantelar toda la arquitectura de lavado de dinero que permitió a esta élite vivir en una opulencia obscena mientras el país se hundía en la miseria. Wolff argumenta que esta ofensiva legal es en realidad un intento de la administración Trump por recuperar los miles de millones de dólares que han salido del sistema financiero estadounidense, utilizando la justicia como una herramienta de repatriación forzada de capitales. El analista Richard Wolff sostiene que esta persecución de los herederos ha provocado un efecto de pánico en las bolsas de valores y en los bancos privados de Suiza y el Caribe. Los líderes mundiales observan con preocupación cómo Washington utiliza su brazo judicial para intervenir en cuentas privadas bajo la premisa de la lucha contra la corrupción. Para Wolff, esto representa una expansión peligrosa de la jurisdicción estadounidense sobre el mundo entero. Los hijos de las figuras clave del chavismo, que anteriormente se movían con total impunidad en jets privados, yates de lujo, se encuentran ahora atrapados en una red de alertas rojas de Interpol y confiscaciones inmediatas. Sin embargo, Wolff advierte que esta estrategia podría ser contraproducente. Al acorralar de tal manera a la élite financiera del régimen, Trump ha eliminado cualquier incentivo para una transición pacífica. Aquellos que aún tienen poder dentro de Venezuela saben que, si caen, no solo perderán el mando político, sino todo el patrimonio acumulado durante un cuarto de siglo, lo que los empuja a luchar hasta las últimas consecuencias junto a figuras radicales como Diosdado Cabello. La narrativa de la justicia estadounidense, que presenta estos juicios como una victoria de la moral sobre el crimen, es cuestionada por Wolff desde una perspectiva estrictamente económica. Él señala que la celeridad con la que se están procesando estos casos busca legitimar la intervención militar ante una opinión pública internacional que se muestra cada vez más escéptica. Los detalles que emergen de las investigaciones sobre el oro venezolano y las ventas de crudo en el mercado negro revelan una complejidad que va más allá de un simple cartel de drogas. Se trata de un sistema de supervivencia nacional que involucró a empresas estatales de múltiples países, y la insistencia de Trump en criminalizar toda la estructura está alejando a socios comerciales que temen ser salpicados por las investigaciones de la Fiscalía de Florida. Wolff destaca que esta desconfianza es lo que ha llevado a que líderes en Europa y Asia se nieguen a colaborar con el Departamento de Justicia, viendo en estas acciones un intento de Estados Unidos por dictar quién puede o no hacer negocios en el mercado global. El drama humano de los presos políticos y de los exiliados que perdieron la vida en las rutas migratorias es utilizado como telón de fondo para justificar esta ofensiva jurídica. Richard Wolff analiza cómo la administración Trump ha convertido el sufrimiento del pueblo venezolano en una moneda de cambio política para consolidar el voto en distritos clave de los Estados Unidos. Mientras tanto, en los tribunales, la defensa de Maduro y sus colaboradores intenta argumentar la inmunidad soberana, un concepto que la Corte parece dispuesta
a ignorar en favor de la seguridad nacional estadounidense. Esta colisión entre el derecho internacional tradicional y la nueva realidad impuesta por Washington es el punto central de la crítica de Wolf. El mundo le da la espalda a Trump no porque defienda la corrupción de la élite venezolana, sino porque teme que este modelo de justicia selectiva sea el nuevo estándar internacional. Al final, lo que está en juego en los juzgados de Miami no es solo el destino de Nicolás Maduro, sino la validez de un sistema global donde la ley sea igual para todos y no un instrumento de política exterior diseñado en una oficina de Washington. El epílogo de esta crisis, según la visión descarnada de Richard Wolff, no se escribirá en los tribunales de Florida ni en los despachos de la Casa Blanca, sino en la reconfiguración definitiva de un mundo que ha decidido que ya no puede permitirse un gendarme unilateral. Trump ha logrado lo que ningún otro presidente estadounidense pudo: sacar a Nicolás Maduro del poder, pero lo ha hecho a un precio que podría significar la bancarrota diplomática de Washington. Wolf argumenta que el escenario actual en Venezuela, con una administración tutelada por figuras como Marco Rubio y bajo la vigilancia de contratistas privados de seguridad, es el nacimiento de un protectorado moderno que despierta los peores fantasmas del siglo XX. La comunidad internacional no ve una democracia floreciente, sino un Estado ocupado donde las decisiones estratégicas sobre el petróleo y el oro se toman en Mar-a-Lago. Esta percepción de falta de legitimidad es lo que mantiene a los líderes mundiales en una postura de rechazo firme, dejando a Trump acorralado en un éxito táctico que se transforma día tras día en un pantano estratégico. Richard Wolff explica que el verdadero peligro para el ciudadano común en Estados Unidos es el aislamiento comercial que este evento ha acelerado. Al demostrar que el sistema legal estadounidense puede ser utilizado para capturar y juzgar a líderes extranjeros basándose en criterios políticos, Washington ha incentivado a que el bloque de los BRICS, ahora expandido y más fuerte que nunca, acelere la creación de un sistema de pagos independiente del dólar. Wolff advierte que estamos presenciando el fin de la era donde el dólar era el refugio seguro por excelencia. Cuando el mundo le da la espalda a Trump, le está dando la espalda a la moneda que sostiene la deuda masiva de los Estados Unidos. Si los países del Golfo Pérsico, junto con China e India, deciden que el riesgo político de operar con Washington es demasiado alto, la economía estadounidense se enfrentará a una crisis de inflación y devaluación que ninguna captura de un dictador extranjero podrá compensar. En el frente interno venezolano, la situación es una bomba de tiempo. Richard Wolff señala que la caída de Maduro ha dejado un vacío que las facciones más radicales, ahora lideradas desde la clandestinidad por hombres que no tienen nada que perder, están dispuestas a llenar con violencia. La resistencia no es solo política, es una lucha por la supervivencia de un sistema que, aunque fallido, tiene raíces profundas en ciertos sectores de la población que se sienten ahora humillados por una potencia extranjera. El analista sugiere que Trump se encuentra atrapado en la necesidad de mantener una presencia militar costosa para evitar que Caracas caiga en una guerra civil total, algo que contradice su propia promesa de campaña de terminar con las guerras interminables. El mundo observa este dilema con una mezcla de cinismo y preocupación, sabiendo que cualquier error adicional de la Casa Blanca podría incendiar no solo a Venezuela, sino a toda la región andina. Para concluir su análisis, Richard Wolff sostiene que la historia recordará la captura de Maduro como el momento en que el poder crudo de Estados Unidos chocó frontalmente contra la realidad de un mundo multipolar. Trump ha demostrado que tiene la tecnología y la fuerza para entrar en el búnker más protegido del mundo, pero también ha demostrado que carece de la visión para liderar una coalición global basada en el respeto y la cooperación. El aislamiento de Washington es el síntoma
de una potencia que se niega a aceptar que las reglas han cambiado. Mientras los líderes mundiales cierran filas para proteger sus propios intereses frente a la arbitrariedad de la Casa Blanca, Venezuela queda como un recordatorio trágico de lo que sucede cuando la geopolítica se convierte en un reality show de fuerza y castigo. Trump tiene al prisionero, pero el mundo ha decidido seguir adelante sin él, marcando el inicio de un nuevo capítulo donde la autoridad de Estados Unidos es por primera vez en 80 años una sombra de lo que solía ser